Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, memoria de los santos Carlos Luanga y compañeros mártires. El Evangelio nos enseña sobre la autoridad de Jesús. Tomado el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y hoy Jesús es cuestionado en su autoridad. Ciertamente, queridos hermanos, allá se nos narraba cómo Jesús había purificado el templo. Y ahora vuelve a Jerusalén y mientras pasea por el templo, se le acercan las autoridades religiosas, los sumos sacerdotes, los letrados, los senadores, y le preguntan sobre la autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y con esta pregunta, queridos hermanos, las autoridades religiosas están preguntándole a Jesús si realmente Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque la purificación del templo era el signo del Mesías. Y por eso increpan a Jesús no el hecho de haber purificado el templo, porque eso había que hacer. De hecho, ellos, que eran autoridades religiosas, han debido cuidar la sacralidad del templo. Ellos no le preguntan sobre esta purificación, sino que increpan a Jesús sobre su autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto? Y nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos. Jesús nos ha enseñado la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Él nos enseña el camino de la salvación. Él nos ha dejado su enseñanza para que nosotros nos alimentemos de su palabra y podamos gozar de esa vida eterna, siguiendo el camino de Jesús. Pero podemos nosotros preguntarle: ¿y con qué autoridad haces esto, Jesús? ¿Cómo tú me puedes prohibir tal cosa? ¿Por qué tú me puedes enseñar tal otra? ¿Y quién eres tú, Jesús? Y cuestionamos la autoridad de Jesús. Cuando cuestionamos la enseñanza de la iglesia, que es enseñanza de Jesús, pues la iglesia solamente enseña lo que Jesús le ha mandado, entonces estamos cuestionando la autoridad de Jesús. Por eso, queridos hermanos, hemos de preguntarnos cada uno de nosotros: ¿creemos realmente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios bendito? ¿Creemos realmente que Él es el Salvador del mundo? ¿Y por qué no acogemos su autoridad? Pues que acojamos su autoridad, queridos hermanos. En primer lugar, esa autoridad que tiene Jesús para purificarnos, purificar nuestros corazones. Somos el templo del Espíritu. Jesús tiene ese poder para purificar nuestros corazones. Pero también autoridad frente a la enseñanza. Jesús nos ha enseñado la palabra de Dios. Pues que seamos dóciles a la enseñanza de Jesús y guardemos su palabra para gozar de la vida eterna. En segundo lugar, queridos hermanos, frente a la pregunta de estas autoridades, Jesús también les pregunta a ellos. Les voy a hacer una pregunta y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. Es algo muy interesante. Jesús no se deja de ganar en astucia. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Lejos de que esta pregunta sea evasiva, es muy comprometedora, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús refiere su respuesta al testimonio de Juan el Bautista. ¿Por qué esto es importante? Porque Juan el Bautista es el precursor del Señor. Él ha anunciado la salvación. El bautismo de Juan preparaba el corazón del pueblo para la venida del Mesías. Juan el Bautista había señalado que Jesús es el Cordero de Dios. Y por eso, si el testimonio de Juan el Bautista venía de Dios, su profecía también. Y si Juan el Bautista había señalado a Jesús como el Cordero de Dios, ellos han debido de acoger esa autoridad. Por eso Jesús les pregunta: ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Pues queridos hermanos, también nosotros respondamos a esta pregunta de Jesús.
porque realmente sabemos que el bautismo de Juan venía de lo alto, venía de Dios, no era cosa de los hombres. Y por eso también la autoridad de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, le viene de lo alto, porque Él es el Hijo de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que acojamos a Jesús por la fe y que esta fe la traduzcamos en conversión, porque es Juan el Bautista quien prepara a Dios un pueblo bien dispuesto. ¿Y cómo? Con la conversión. Que acojamos la conversión proclamada por Juan el Bautista, acojamos el testimonio de los profetas, acojamos el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, y que nuestra respuesta de fe en Jesús nos impulse a una conversión sincera, a una conversión constante y continua. Pidamos pues, hermanos, al Señor que reconozcamos que la autoridad de Jesús le viene de lo alto porque Él es el Hijo de Dios. Que el Señor nos dé un corazón humilde para acoger el testimonio de los profetas y de Juan el Bautista. Que nuestra respuesta de fe nos impulse a una conversión sincera, constante y continua. Y finalmente, queridos hermanos, estos sumos sacerdotes, letrados y senadores se pusieron a deliberar. Pero miren qué cobarde deliberación. Ellos no buscan la verdad. Ellos no quieren reconocer la autoridad de Jesús. Y por eso se ponen a discernir. Y por eso se ponen a manipular su respuesta. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no le han creído? Y claro, Juan el Bautista anunciaba al Mesías, a Cristo como el Salvador, como el Cordero de Dios. Pero deliberan también, como digamos que es de los hombres, y temen a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Estas autoridades religiosas se han acobardado, no quieren acoger la verdad, y por eso responden a Jesús con una mentira. No sabemos. Sí lo saben. Ellos no dan testimonio de la verdad porque no son de Cristo. Y esto, queridos hermanos, también nos dispone a nosotros a decir siempre la verdad, a testimoniar la verdad, impulsados con ese espíritu de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esta es nuestra responsabilidad, queridos hermanos, frente a los demás hermanos, el anunciar a Cristo como camino, verdad y vida, el anunciar que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, aquel que ha sido revestido de la fuerza de lo alto para llevar a cabo la obra de la redención. Frente a esta respuesta manipulada, Jesús responde a las autoridades religiosas, pues tampoco yo les digo, y ojo, miren cómo dice Jesús, tampoco yo les digo. Jesús no dice, tampoco yo sé. No. Jesús sabe la intención de sus corazones, y por eso les dice, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Jesús lo sabe, pero no les dice porque ellos no han sabido reconocer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos no han sabido reconocer que el bautismo de Juan procedía de lo alto, era cosa de Dios, y no contestan por cobardía. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor, extirpe de nuestro corazón cualquier manifestación de hipocresía, de falta de sinceridad, de poco amor a la verdad. Estos hombres han utilizado su inteligencia para responder lo políticamente correcto, para no ganarse problema con los demás, pero no acogen la verdad de Jesús. Y por eso, como están obstinados en sus pensamientos, en sus parámetros mundanos, y como no acogen a Jesús, no son capaces de acoger la revelación de Jesús, pues frente a espíritus que están cerrados, que buscan acomodarse al espíritu del mundo y no se enfrentan al esplendor de la verdad, que es Cristo mismo, se cierran a la gracia, pues no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que nosotros sí utilicemos nuestras facultades, nuestros dones, nuestros carismas, para propiciar el encuentro con Jesús, para buscarle con sincero corazón. No para el mal, no para ser políticamente correctos, no, sino para ser testigos de la verdad, cooperadores de la verdad. Por eso, queridos hermanos, usemos nuestras capacidades para buscar la verdad y no para acomodarnos al espíritu del mundo, sino más bien que acojamos el esplendor de la verdad y que acogiendo el esplendor de la verdad nos dejemos iluminar por Jesús, que este esplendor de la verdad denuncie en nosotros la tibieza para ser purificados por Jesús. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Jesús, te damos gracias porque has purificado el templo, porque deseas purificar nuestros corazones. Te damos gracias porque nos das el don de la fe. Te pedimos fortalezcas nuestra fe, que creamos realmente en ti, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito, el que tenía que venir al mundo. Que acojamos tu autoridad, pero también tu enseñanza. Que nos dejemos purificar por ti, Señor. Nosotros somos templo de tu Espíritu. Entra, Jesús, y purifícanos de todas nuestras miserias, de todas nuestras maldades, porque tú eres el único que tienes autoridad para purificarnos de corazón. Que acojamos tu enseñanza, que no cuestionemos tu enseñanza, aquella enseñanza que está contenida en el magisterio de la Iglesia.
No, Señor, que seamos dóciles para acoger tu enseñanza y que acojamos tu autoridad para que tú siempre nos purifiques el corazón. También, Jesús, te pedimos que acojamos el testimonio de los profetas y de Juan el Bautista. Él ha dado testimonio de ti. Él te ha anunciado como el Cordero de Dios. Concédenos, Señor, esta astucia para poder desenmascarar la hipocresía, la ceguera de tantos hermanos nuestros que no acogen tu enseñanza, que no acogen tu autoridad, que no se dejan purificar. Ayúdanos, Señor, haznos dóciles para que siempre nos purifiques y que esta experiencia de purificación suscite una respuesta de fe en nosotros más generosa, más entregada. Una respuesta de fe que nos impulsa a una conversión sincera, una conversión constante y continua. Gracias, Jesús, porque nos llamas siempre a la conversión. Y finalmente, Jesús, te pedimos que usemos nuestras capacidades, nuestras facultades, nuestros dones, nuestros carismas para buscar la verdad y no para acomodarnos al espíritu del mundo. Rompe en nosotros, Señor, aquello de mundano, aquellas ambiciones sobre las cosas materiales, aquellas ambiciones sobre la fama, y más bien que, iluminados por el esplendor de tu verdad, dejemos que nos denuncie nuestra tibieza para así ser purificados por ti, Jesús, y producir el fruto de las buenas obras en favor de los hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.